El síndrome político de la mitad de periodo no perdona a los presidentes. Rafael Correa se salvó en su primera presidencia al montarse en los plenos poderes de la Constituyente y reelegirse anticipadamente, antes de que concluya el periodo para el cual fue electo en el 2006. Hoy es un presidente autoritario, pero debilitado, con una consulta popular ganada por mayoría simple y con una asamblea que solo le funciona mediante mayorías móviles. Es nuestro invitado el asambleísta Paco Moncayo, a quien damos la bienvenida. General, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Alfredo. Un saludo muy afectuoso a usted, a la audiencia. Igualmente, gracias. General, en la política parlamentaria es absolutamente normal la asignación de comisiones, de presidencias y de dignidades. Esto lo pueden ofrecer tanto el gobierno como la oposición. Pero el gobierno tiene un valor agregado, el presupuesto del Estado. Yo le pregunto, ¿cómo está pesando este maletín sobre las definiciones para lograr mayoría en la Asamblea? Cuando construíamos con gran participación de la ciudadanía, de los alcaldes, de los prefectos, de las juntas parroquiales, el Código de Organización Territorial, el famoso COTAD, diseñábamos un sistema por el cual haya equidad con los gobiernos locales al margen de las adhesiones políticas para romper con una de esas viejas mañas de la tan mentada partidocracia, por la cual alcaldes, prefectos del gobierno de turno tenían un trato especial, mientras que eran castigadas las comunidades que tenían autoridades no oficialistas. Bueno, hoy hemos vuelto también en esto a las viejas prácticas, las prácticas que tanto fueron denostadas cuando se nos ofreció una revolución ética y que hoy son en muchos casos peores todavía que las que se criticaron antes. Es decir, que aquí se repite también, tanto como en la Constitución, se prohíbe esto de que se actúe con sentido regional, igual se establece en el COTAC, o sea que en teoría la revolución cumplió, pero en la práctica no se cumple. Igual en cuanto a separación de poderes. Entonces, dentro de este panorama, ¿cuáles son los objetivos de una mayoría no gobiernista en la Asamblea, que es el poder deliberante de una democracia? La verdad es que se ha dicho que la oposición no tiene un norte, no tiene una guía, que es dispersa. No es así. Cuando en la consulta, oposiciones de todo tipo, llegamos a tener un discurso casi idéntico, sin haberlo concertado, sin habernos puesto de acuerdo, sin una estrategia común, y tuvimos pues un éxito notable cuando la gran mayoría de los ecuatorianos, tomamos en cuenta los votos nulos, las ausencias, no estuvieron al lado del gobierno. Entonces nos dimos cuenta que no hay que luchar por nombres, por posiciones, y ahora lo que estamos haciendo, las oposiciones, es precisamente eso. Estamos reunidos por fines. Un fin es independizar a la función legislativa, modificar la ley orgánica de la función para poder legislar con autonomía, que hoy no es posible, y poder fiscalizar en beneficio, creo yo, del propio presidente de la República. También tenemos fines precisos en el tema de las leyes que deben ser revisadas, por ejemplo, el Código de la Democracia, para que nunca más pueda un presidente ser nominado como sujeto político, actuar sin licencia y utilizar vergonzosa y desvergonzadamente todos los recursos del Estado para hacer la campaña, como fue en el caso del sí. O sea, nos unen ideales de democracia, de defensa de los derechos humanos, de defensa de nuestra libertad de pensar y disentir con autonomía e independencia. Eso es lo que une ahora a la oposición. O sea, temas, conceptos que van más allá del partidismo de derecha o de izquierda. Ahora, el hecho de que el presidente de la República pierda la mayoría en la Asamblea, después de haber dictado una constitución y decenas de leyes, y de haber captado los órganos de control, y de meter la mano en la justicia como lo está haciendo, ¿en qué perjudica a la democracia? ¿En qué obstruye la ejecución de los planes del gobierno? ¿Qué daño le puede hacer al pueblo ecuatoriano que la Asamblea sea independiente? Mire, Alfredo, desde hace más de 200 años
el éxito de la humanidad y de la civilización humana estuvo prácticamente alcanzado cuando decidimos vivir bajo el imperio de la ley, el Estado de Derecho. Todos los seres humanos, puede ser presidente, puede ser un ciudadano de a pie, estamos bajo la norma de la ley que es general y abstracta. No puede haber una ley para el presidente, como es en este país, y una ley para los demás, como infelizmente es en este país. De manera que hemos retrocedido terriblemente, y usted sabe bien, porque conoce de la historia, que cuando estos principios, la división de las funciones, para que como antes el soberano podía abusar de ese país concentrado, esto en la República no vuelva a funcionar, la división de funciones hace base fundamental de una gobernabilidad democrática. También eso, como usted lo detalló hace un momento, se ha perdido. ¿Qué ha sucedido en la historia cuando se han perdido estos dos elementos? Uno, el imperio de la ley sobre la voluntad del que manda, y dos, la división del poder para que nadie lo acapare. Ahí tenemos los Hitler, los Stalin, los Franco, las dictaduras horribles de América Latina. Entonces, cuando defendemos el imperio de la ley, la división de funciones, el respeto a los derechos humanos, estamos defendiendo principios con los que hombres dignos, mujeres dignas, queremos vivir. No queremos estar sometidos a la voluntad suprema de nadie, por ilustrado, por inteligente, por sabio, que pueda ser o pueda creer. Y justamente, general, el asunto es el siguiente, y esto lo vemos en la historia. Pero, ¿y si el presidente Correa puede seguir gobernando sin tener mayoría en la Asamblea, como lo han hecho la inmensa mayoría de los presidentes que ha tenido el Ecuador, porque esa ha sido la realidad durante 200 años? Entonces, ¿cuál es el objetivo político de Correa? ¿Evitar que lo fiscalicen? ¿Asegurar la reelección? Bueno, como usted puede observar, todo este periodo, estos años de gobierno del presidente Correa, hemos observado un comportamiento y un temperamento autoritario que le lleva a querer gobernar en solitario. Él, por su forma de ser y por cómo actúan sus colaboradores, no acepta el debate, la discusión, no acepta que otro piense distinto que lo que él piensa. Acuérdese usted que cuando en ese paso gigantesco que dio la Asamblea para lograr acuerdos en el tema de la ley de comunicación, firmamos ese acuerdo ético-político y el presidente dijo, pero dijo ese mismo día que se le ha revuelto el estómago que su movimiento se haya sentado con la oposición a buscar acuerdos. Ese es el temperamento autoritario. Ese es un elemento fundamental en todos los sistemas en los cuales se ha perdido la democracia. Nosotros le hemos invocado al presidente tantas veces a gobernar con un ánimo democrático, respetando las instituciones. Usted sabe que... ¿Usted cree entonces que la democracia realmente no existe en el Ecuador, que es algo formal, que en la práctica no hay división de poderes, no hay independencia de poderes, hay intromisión en los otros poderes? Eso es lo que está ocurriendo. Pero Alfredo, solo hay que ver, mire usted la Corte Constitucional, cómo pisoteó las normas de la Constitución y hasta las de la lengua castellana, cuando no quiso diferenciar entre enmienda y reforma y permitió esa consulta nefasta para el propio gobierno. Tenemos un consejo electoral que le permitió al presidente ser sujeto político, usar todos los medios del Estado en la más vergonzosa y descarada campaña utilizando la plata del pueblo. Hoy tenemos, como lo habíamos predicho en los debates de la consulta, 3 correístas manejando la justicia y ya comenzamos a ver las irregularidades. ¿Qué democracia es aquella en la que un solo hombre manda, dispone en todas las funciones del Estado? Yo no creo, y lo hemos dicho con muchísima claridad, la Asamblea no tiene por qué, si logra la mayoría, convertirse en una Asamblea golpista, obstruccionista, conspiradora. Todo lo contrario, nosotros hemos ofrecido trabajar junto al presidente, no a los pies del presidente, para sacar adelante. Pero más que nada lo importante es mantener la democracia, y dentro de la democracia es la alternabilidad. La alternabilidad finalmente depende del pueblo.
Y por eso, ya que estamos hablando de hechos históricos, recordemos que Febres Cordero en la segunda mitad de su presidencia fue políticamente débil y paradójicamente cuando más abusos cometió. Pero él no tenía la posibilidad de reelegirse, entonces no le importaba. Ahora Correa busca la reelección y radicaliza su prepotencia. Pero en la práctica, ¿no sería esto lo mejor para que el estrés colectivo desemboque en elegir un nuevo primer mandatario y ya diga basta después de 7 años de lo mismo? Bueno, es que hay distintas alternativas. Una de ellas es la muerte cruzada. Por ejemplo, si acuden a esa figura jurídica, lo que pasaría es que el presidente se quede gobernando por decreto y amarre las próximas elecciones y se haga... Pero perdón, pero solo 90 días y solo sobre temas económicos, no sobre todo tipo de leyes. Sí. Claro, eso sería si no dominase la Corte Constitucional, el Consejo Electoral. Todas las herramientas del poder en las manos de él nos hacen prever que las próximas elecciones estarían manipuladas y manejadas para que las gane, si no es en las urnas, en los manejos, en los conteos, como ya ha sucedido en otras ocasiones. Pero sí hay toda esta reacción que justamente se ve, se trasluce en el hecho de que personajes tan disímiles, incluso que han estado en contra, como usted y el PRE, y los de la derecha, los de la izquierda, etcétera, pero que no están justamente en una acción de reparto, de troncha, en una acción de golpismo, sino en una acción dirigida justamente a rescatar el valor de lo que significa una democracia efectiva y verdadera. Eso no es una cuestión que depende solo de 60 personas. Detrás de esas 60 personas hay también millones de personas que están pensando igual y así lo demostraron en la consulta popular. Así es, Alfredo, y además hay que decirlo, es que los asambleístas tenemos un voto, tenemos nuestros argumentos, participamos en los debates, pero es la sociedad civil, es la ciudadanía la que tiene que defender la democracia, sus derechos, sus libertades. No pueden estar solamente en manos de los políticos, que las vamos a defender con toda nuestra energía, con toda nuestra fuerza, sin intimidarnos, sin amilanarnos. Vamos a defender la democracia, los derechos, las libertades, pero también es necesario que la comunidad en su conjunto adopte una actitud parecida, porque los legisladores nos sentiremos mucho más respaldados si desde la comunidad civil, desde la sociedad civil, se oyen voces admonitivas para defender estos valores, que es fácil perderlos, que cuando se los pierde se comienza a sentir el error cometido y que después es tan duro poder recuperarlos. Acordémonos de Chile. General Moncayo, muchas gracias por participar en Contacto Directo.